Bueno, bienvenidos a Enseñar en Red, estrategias para el trabajo interdisciplinario en el aula. Mi nombre es Adon Oliver, mi título de base es licenciado en Geografía y me desempeño como docente en el nivel secundario, tanto en la modalidad tradicional como en la modalidad EPJA. Además, también soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia. Me va a acompañar Valeria Morón, quien también tiene una gran experiencia y trayectoria en la docencia secundaria, así como también experiencia en la dirección de escuela secundaria y actualmente trabaja en la Universidad de Chubut y se desempeña como supervisora de nivel secundario. La idea de este encuentro es trabajar brevemente en cuestiones como por qué hacemos esta capacitación, la estructura que va a tener, la aplicabilidad que va a tener también el curso o lo que aprendemos acá, y después adentrarnos brevemente en algunos conceptos teóricos que van a servir para empezar el módulo 1. Como les digo, vamos a hacer una presentación breve y concisa para que después podamos profundizar en los demás módulos, ya con trabajos más prácticos, con algunas lecturas o algunas actividades. En primer lugar, esta capacitación surge justamente de nuestra propia práctica docente, desde la convicción de que este tipo de modalidad o de implementación del trabajo interdisciplinario es superador a la fragmentación de lo que sería un trabajo multidisciplinario, que después veremos a qué nos referimos con eso, y además a darnos cuenta que hay una marcada tendencia a que los establecimientos educativos trabajen desde esta articulación. Además, tanto Valeria como yo hemos participado de diferentes proyectos de articulación, tanto con el nivel secundario, dentro de distintos establecimientos o entre establecimientos, ya sea entre niveles primarios y secundarios o eh, terciarios. ¿Sí? Hemos visto en los foros de presentación que muchas de ustedes pertenecen al nivel inicial. No se preocupen porque lo que vamos a trabajar nosotros a lo largo de este curso son estrategias para implementar proyectos con una fuerte base en el desarrollo de capacidades. Entonces, la aplicabilidad de estas herramientas van a ser variadas y concretas. Em, Acá pusimos algunos ejemplos. La gente que trabaja en EPJA eh, reconocerá los planes de acción, las evaluaciones integradoras, salidas educativas pertenecientes a todos los niveles o trabajos prácticos articulados. Pueden haber muchas más, o sea, la idea siempre va a ser enfocarnos en actividades situadas, en temáticas problematizadoras, en el desarrollo de capacidades a través de un mismo eje común en donde cada uno de los espacios a los que nosotros pertenecemos pueda aportar o estudiarlo de una manera determinada, pero con la ayuda de todos los otros campos y todos los otros docentes que estén participando del proyecto. La estructura del curso, como les dije, va a ser en módulos. Van a ser 4 unidades en el cual ese recorrido va a ser primero comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de la interdisciplinariedad, diseñar ese tipo de proyectos que nos lleven o de trabajos que nos puedan llevar a que la interdisciplinariedad tenga un producto concreto, implementarlos en el aula, reflexionar siempre sobre lo que implementamos y mejorarlo para poder volver a hacer el mismo recorrido. Obviamente, para la acreditación de este trabajo vamos a realizar
un trabajo final y ese trabajo final va a constar de todo este recorrido para que ustedes puedan llevarse una práctica que puedan implementarla en el aula. Como fui diciendo, todo esto tiene siempre una reciprocidad con los estudiantes y siempre se termina en la mejora. Cada vez que nosotros vamos a implementar este tipo de trabajos, vamos a llegar a la conclusión de cosas que podemos ir mejorando o de cosas que podemos ir recuperando. Pero como también mencioné, siempre vamos a estar enfocados en el desarrollo de capacidades. Por lo tanto, cada uno de nuestros trabajos va a requerir un análisis previo del grupo al cual va a ir dirigido, o sea, un diagnóstico que en general ustedes ya se supone o se entiende que hacen a la hora de entrar al aula. Dentro de esas unidades, como le dijimos que eran 4, en la primera, que va a ser ya en el próximo encuentro, en la próxima clase, vamos a trabajar sobre el marco teórico y los fundamentos de la interdisciplinariedad, ¿sí? ¿Qué es la integración de saberes? ¿Cómo es en ese caso la educación y la complejidad de esto que estábamos hablando recién, de siempre pensar en para quién va dirigido nuestro trabajo, en dónde está situado nuestro trabajo y qué podemos aportar desde cada una de las disciplinas a ese trabajo o a ese eje problematizador o esa secuencia problematizadora que nosotros vamos a presentarle a los estudiantes, a los y a las estudiantes, para que puedan resolverlo y así desarrollar sus capacidades, ¿sí? Y entonces vamos a poder hablar de multidisciplinaridad e interdisciplinaridad para poder entender desde qué lugar estamos hablando, porque como ya vamos a ver dentro de un ratito, no es lo mismo ver un problema y pensar soluciones cada uno desde nuestra área, pero de manera individual, que pensar de manera conjunta cómo podemos abordar ese problema. La unidad 2 va a dirigirse al diseño de los proyectos interdisciplinarios, como decía anteriormente, con un diagnóstico institucional y también con un diagnóstico de grupo, porque vamos a necesitar saber en qué contexto específico estamos trabajando, los problemas y las necesidades que muchas veces surgen de los cursos o los intereses que tiene cada curso o la escuela en general. Ya iremos viendo a lo largo del curso de la capacitación diferentes ejemplos de proyectos que hemos ido desarrollando junto a Valeria, proyectos que ya han terminado, proyectos que están en desarrollo, y vamos a ver esto de los problemas y las necesidades, cómo lo podemos implementar a través del diagnóstico institucional, ¿sí? Los objetivos, que son lo más importante, lo que va a estructurar nuestro proyecto, o sea, hasta dónde queremos llegar, y la articulación curricular, que muchas veces va a ser con todas las disciplinas que tenemos a la mano, o a veces va a surgir esto de que van a haber match entre algunas disciplinas que se encajan perfectamente o de manera natural, y a veces por el mismo feeling entre docentes, que también es algo que hay que aprovechar mucho cuando tenemos la posibilidad de trabajar con gente, no solo que nos caiga bien, sino que se adapte a nuestra manera de trabajar o que esté trabajando cuestiones que nos parezcan interesantes y que nosotros veamos que podemos aportar desde nuestro campo, no con una mirada multidisciplinar, sino justamente con la articulación. Esas también son cosas que vamos a puntualizar para poder poner en valor esta clase de trabajos o de camaradería que se suelen dar y que no siempre se aprovechan. Hago una pausa para decir que no se preocupen si hay cosas que no entienden, porque como les digo, solamente estamos presentando lo que va a ser el desarrollo del curso, pero después vamos a puntualizar
en cada una de de todas estas cosas para hacerlo cada vez de manera más clara y conciso y paulatina. No tendría sentido hoy explicar punto por punto para después volver a hacerlo en las clases siguientes, además porque sería demasiado desarrollo. En la unidad 3 de implementación en el aula vamos a tener la primera clase sincrónica, porque aquí sí vamos a tener que recuperar lo que vengan viendo y los trabajos que vengan haciendo en la unidad 1 y en la unidad 2, y sí está bueno que podamos dialogar y que podamos ir diciendo y compartiendo eh, nuestras diferentes estrategias, nuestras diferentes ideas que tenemos a la hora de llevar al aula. Estrategias didácticas obviamente hay muchísimas y dependerán de el curso, de nuestra experiencia, de nuestras capacidades propias o de las capacidades que entendamos que tenemos que trabajar con los estudiantes. Bueno, el ABP, que es siempre muy bueno para este tipo de trabajo. Siempre que nos basemos en un proyecto para trabajar, va a ser bueno en este tipo de articulación. El trabajo colaborativo, que va a ser súper importante. Y hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación son más que necesarias para abarcar todo esto que estamos trabajando. Obviamente yo hablo de estrategias, hablo de ABP, hablo de trabajo colaborativo como el resumen de todo lo que vamos a hacer para implementar en el aula todo lo que nosotros vamos a estar trabajando, ¿no? Y para eso vamos a lograr una planificación que es la que nos va a estructurar todo el trabajo eh, que vamos a tener que hacer. En este caso, nosotros vamos a hacer todo lo previo a la implementación en el aula, que va a ser planificar, como si fuese una planificación común de una secuencia didáctica, pero en conjunto con docentes. Entonces vamos a tener varias secuencias que son las propias, que van a estar orientadas a una secuencia grande que va a ser nuestro proyecto de articulación. Repito, si esto parece un poco confuso al principio, no se preocupen, vamos a llegar a un punto, les prometo, a lo largo de los diferentes módulos, pero sí está bueno que vayan teniendo un panorama de lo que vamos a trabajar. Ahora cuando empecemos con la teoría un poquitito de desarrollo teórico, vamos a ir desandando todo lo que yo estoy comentando. Y en la unidad 4, la reflexión y mejora de la práctica, ahí sí vamos a trabajar sobre la evaluación, la retroalimentación, que es entre nosotros, entre colegas, entre docentes, y también con estudiantes, porque vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando el proyecto, cuáles son también los intereses, y siempre trabajar sobre los intereses de los y las estudiantes potencia el desarrollo de capacidades y además también hace el trabajo más ameno para nosotros mismos. Vamos a ver si logramos que puedan hacer un puesta en práctica en su trabajo diario, que el trabajo interdisciplinario suele ser al principio complejo de llevar adelante, de encontrar con los profes con los que pueden articular, de lograr que todo, de ser el motor muchas veces de esto que es el poner en práctica una estrategia de enseñanza diferente. Suele ser pesado al principio, suele ser complejo al principio, porque es algo a lo que no estamos tan acostumbrados, pero cuando lo logramos implementar, empieza a hacernos la práctica mucho más fácil, porque es
más ameno porque podés hacer muchas más estrategias para llegar al aula y suele también reducir mucho el trabajo a nivel planificación, que siempre es bienvenido en la práctica docente. Y por último, vamos a socializar las experiencias, tanto las que hayan tenido como las que hayan podido desarrollar a lo largo del curso, para lograr como trabajo final un plan de mejora institucional. Obviamente no va a ser integral o no va a ser a fondo, digamos, pero sí va a ser un puntapié para que ustedes puedan llevar a sus instituciones o a sus propias prácticas. Esto de la práctica interdisciplinaria nosotros vamos a irlo trabajando con diferentes autores, pero sabemos que es un proceso de interacción entre disciplinas, ¿sí? Cuando hablamos de construir el conocimiento y esto de ser recíprocos, siempre estamos hablando, en este caso, en dos niveles, ¿sí? Una entre nosotros, siempre es enriquecedor trabajar con otras áreas, otras disciplinas, en las cuales nosotros no somos expertos, pero también con los estudiantes, los y las estudiantes. Siempre se habla de esta reciprocidad, pero personalmente considero que las prácticas interdisciplinarias son donde más se potencian estas capacidades y por lo general terminamos siempre aprendiendo algo de nuestros estudiantes, aunque no sea un conocimiento específico, vamos a aprender o vamos a conocer un poco más de justamente las capacidades que traen los estudiantes, los y las estudiantes, y cómo podemos potenciarlas a futuro. Como les digo, esto es una introducción al módulo 1. Yo les mencionaba el trabajo interdisciplinario como distinto al multidisciplinario porque el trabajo multidisciplinario son varias disciplinas que trabajan sobre un mismo tema, que ven una problemática y cada una tiene una respuesta a esa problemática. En cambio, la interdisciplinariedad son esas mismas varias disciplinas dialogando entre sí para poder llegar a la resolución de esa problemática o para poder estudiar cierto problema de investigación. Entonces, ahí radica una pequeña pero sustancial diferencia. Nuestras prácticas docentes tradicionales son multidisciplinarias porque tenemos varias materias o varios campos de contenido, varias asignaturas diferentes donde cada uno de los estudiantes aprende algo. En cada una de las horas toca el timbre, viene otro docente y aprende otra cosa. Bueno, la idea de estas prácticas interdisciplinarias es que ese estudiante, esa estudiante pueda relacionar lo que está aprendiendo en una disciplina con lo que está aprendiendo en la otra, que es algo que como capacidad general sabemos que se está perdiendo en lo que es la educación actual y que a los chicos, a los y las chicas, ya desde muy chiquititos, valga la redundancia, les está empezando a costar esto de el relacionar conceptos, relacionar aprendizajes al empezar con estas prácticas interdisciplinarias desde una temprana edad, lo que logramos es justamente potenciar las capacidades que les permiten analizar diferentes problemáticas y llegar a conclusiones mucho más sustanciales que si los trabajamos individualmente de diferentes áreas o campos disciplinares. Yo hablé mucho de capacidades acá, lo vamos a retomar también a lo largo del curso, pero sabemos que las capacidades son muy variadas. Yo acá puse las que el ministerio pide para todos los niveles como las a cuales hay que prestarle más atención, como la comprensión lectora, la producción de textos, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Puse resolución de problemas, se me coló por 2. Cada una de estas es recíproca con la otra
y va a ir obviamente en función a lo que yo venía hablando recién. Necesitamos estrategias para que los y las estudiantes logren potenciar estas capacidades y puedan abarcar diferentes o abordar diferentes problemáticas desde una visión mucho más amplia. En conclusión, juntos queremos construir conocimientos con la interdisciplina como camino. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a buscar en este curso es lograr que ustedes se lleven herramientas para tener otra versión o por lo menos una nueva visión de lo que puede ser la práctica docente. ¿Sí? No quiere decir que siempre haya que trabajar con la interdisciplina, aunque personalmente a mí me gusta mucho y se me hace más sencillo. Obviamente siempre hay que cuidar los contenidos mínimos de cada materia, pero sí es más sencillo aplicar esos contenidos mínimos a un estudio de caso, a un trabajo, a una salida, a un plan de acción si queremos ser más... si queremos llevarlo un poco más allá. Siempre resulta más fácil, por lo menos desde mi experiencia, tener esa capacidad común de resolver un problema y poder ver que todo lo que aprendemos en la escuela se conecta y tiene un propósito. Espero que haya sido claro. Sé que fueron muchos conceptos y que por ahí iba un poquito apurado para que no se extienda tanto, pero a lo largo de las clases vamos a ir resolviendo cualquier duda que quede, vamos a ir haciendo más dinámico el ida y vuelta con ustedes y esperamos que nos acompañen hasta el final para poder enriquecernos juntos en nuestra práctica docente. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.